Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Bueno, pues yo les agradezco que estén otro día más con nosotros, aquí escuchando la palabra de Dios, lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y bueno, pues el día de hoy, como lo dice mi video, es lo que dice la Biblia acerca de la pandemia. Lo que dice la Biblia acerca de la pandemia. O será más bien, yo creo que no lo que dice la Biblia acerca de la pandemia, sino sería más bien lo que dice Dios que debemos de hacer si hay una pandemia. Exacto, ese es el título, no es el primero que dije. Bueno, chicos y chicas, obviamente en la Biblia no viene acerca literal de esta pandemia, ¿no? Porque eso sería una mentira. Sí, habla acerca, obviamente, el Señor durante toda la palabra de Dios, habla acerca que Él te protegerá de plagas, de desastres naturales, ¿no? Y sobre todo lo que son pandemias, en la Biblia lo dice mucho plagas, o lo dice enfermedad o mortandad, que es igual a una pandemia. Ajá. En el tiempo, cuando obviamente el Señor quería sacar a su pueblo de Israel, que anduvieron por Egipto, obviamente, cuando el faraón no los dejaba salir, obviamente, pues el Señor puso varias plagas, ¿no? Vemos que el Señor puso muchas plagas a ellos, a los faraones, a las personas que no creían, obviamente no eran hijas de Dios, entonces no tenían esa protección, pero desde entonces existían las plagas. Y entonces el Señor, hay un pasaje de la Biblia que está en Segunda de Crónicas 7, sobre todo 7:14, ahorita vamos a ver, en donde entonces el Señor nos dice qué debemos de hacer cuando exista una plaga. En ese tiempo el Señor les dijo que si había un desastre natural, que si había una situación o alguna plaga, hicieran estas cosas. Y vamos a ver qué es lo que les dijo el Señor al pueblo de Israel. Obviamente en ese momento Dios le decía al pueblo de Israel, pero obviamente la Biblia es universal y como yo les dije, si están viendo lo que estamos estudiando en Apocalipsis en las prédicas, que la palabra de Dios no nada más es para un momento en específico, sino que ese momento también nosotros lo podemos tomar como vamos a tomar lo que Dios le dijo en ese momento. En ese momento ellos habían terminado de haber hecho el templo de Salomón y entonces les estaban dando sacrificios al Señor. Entonces el Señor les advirtió una cosa. Esto lo encontramos, como les dije, en Segunda de Crónicas. Vamos a leerlo. Ay, Dios mío. Si me veo oscuras, discúlpenme un poco. Pero es que agarré. Bueno, entonces Segunda de Crónicas 7 está 7:14. Esperen, me voy a subir un poquito entonces Mm, para que me va a ver si me veo un poquito mejor, pero creo que me veo igual. Bueno, voy a leer lo que dice. Segunda de Crónicas 7:14 dice, le dijo el Señor en el 13, perdón, si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, peste también es un significativo, como ahora que estamos viendo una pandemia, peste, ¿no? Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual invoca mi nombre, si oran, buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo lo que les dijo, que si pasara todo esto, si mandaba langosta, si mandaba peste, ellos debían de hacer esto. Entonces aquí, primero, número uno, el Señor nos dice que debemos reconocer que Él tiene el control. O sea, mucha gente me pregunta, ¿por qué Dios mandó esta pandemia? ¿Por qué Dios permite esto? Pues podía pasar aquí prácticamente más de una hora diciéndoles por qué el Señor ha permitido todo esto, pero no es el tema. Pero lo que debemos de recordar es que el Señor nos dice que cuando estemos en estas situaciones, reconocer que Dios tiene el control,
y reconocer que nosotros somos débiles, que nosotros no somos nada, y que el Señor, si lo permite, esta situación, esta pandemia, es porque lo permite por algo, ¿no? Y de pensar que nosotros no podemos estar pensando constantemente, es que si hubiéramos hecho esto, y es que si hacemos esto, nosotros no tenemos el control de esta situación. Criticando a los gobernantes, criticando a la gente que hizo esta pandemia, no vamos a solucionar nada, hermanos. Pero sí podemos hablar la verdad para que la gente se quite la ceguera, pero no podemos hacer nosotros nada. Pero Dios nos va a decir qué es lo que debemos de hacer, reconocer que Dios tiene el control en esta situación, que Dios es soberano y que Dios, si lo está permitiendo, es por una situación que nuestra cabecita no es capaz de entenderlo, porque pensar como piensa Dios, nadie puede pensar. A lo mejor un hijo de Dios, como lo dije en el video anterior, un hijo verdadero de Dios, un hijo que hace su ley, que tiene una intimidad con Dios, que lee su palabra, que tiene el Espíritu Santo, puede llegar a entender un poco cómo piensa el Señor leyendo la palabra de Dios. Pero al 100% no podemos entender. Nosotros podemos entender que tal vez esta pandemia Dios la ha permitido también porque el Señor también se cansa a veces también de las injusticias que aquí hay en la tierra. Puede ser un juicio divino del Señor. O otra puede ser que ya son los tiempos del Señor que Él venga, obviamente, y que tiene que pasar así, ¿no? También obviamente puede ser pues de que el Señor le está permitiendo esto a Satanás porque son sus últimas horas en la que está en la tierra, pero el Señor no va a permitir que a sus hijos no podamos pasar por cosas que no podamos soportar, ¿no? Y que sus hijos siempre tenemos sus promesas y que dice la palabra de Dios que cuando venga el Señor va a haber más sufrimiento como nunca lo ha visto. Entonces empieza la tribulación. Es como dicen los dolores apenas que tiene la mujer para dar a parto. Entonces, por eso Dios está permitiendo todo eso, pero en toda esta situación el Señor nos dice que hagamos esto y que Él tiene la decisión final y que en sus hijos nosotros, si nos regocijamos en Él, en sus promesas, nosotros vamos a estar bien, porque nuestra confianza ya no está en el mundo o en un gobierno, sino nuestra confianza está en Dios, no en una vacuna tampoco. ¿Okay? La segunda que Dios nos dice que debemos de hacer es humillarnos, que somos débiles delante de Dios, que no tenemos el control de ni nuestra vida ni de lo que pase en el mundo entero. Nos tenemos que humillar, esto es humillarnos, es postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, somos débiles, Señor, no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos cuándo vas a venir, porque lo único que sabe eres tú. Obviamente leyendo las escrituras, viendo todo lo que se ha cumplido y lo que se está cumpliendo, podemos dar a entender que tú vas a venir. Pero no podemos nosotros tener el control, no sabemos cuándo va a venir el Señor, no sabemos qué más vamos a enfrentar o si se va a acabar y después va a venir un tiempo de tranquilidad o de reflexión y después ya venga el Señor. No sabemos, solamente el Señor lo sabe. Pero el Señor dice primero, número 1, reconocer que yo tengo el control, humillarte. La tercera dice que orar, buscar el rostro de Dios es diferente a orar porque me dé algo el Señor. Buscar el rostro de Dios es buscarlo por lo que Dios es, no por lo que me va a dar Dios, porque ahorita mucha gente empieza a buscar a Dios por toda esta tribulación, pero para que proteja a su familia, para que no se enferme, para que alguien se cure, para que quién sabe qué, para el trabajo, pero no lo buscan por lo que Él es, porque lo aman. Porque es, por ejemplo, un matrimonio. La mujer busca al hombre porque le dé dinero, porque le dé gasto, porque le compre esto, o lo busca porque lo ama y lo necesita. La cuarta cosa que Dios nos dice, apartar de nuestros pecados, arrepentirnos. Hoy es cuando el Señor
Si tú aún estás vivo, el Señor te dice, tú no tienes el control, tú no sabes qué va a pasar mañana, tú no sabes si te vas a morir, si no te vas a morir, pero el Señor te dice, esto que está pasando te da a entender que te tienes que arrepentir de tus malos caminos que estás tomando si tienes pecado. Arrepentirte, decirle al Señor si tienes pecados ocultos, Señor, perdóname porque estoy indefenso. Y más que nada hoy, que la vida cuelga de un hilo, no sabemos cómo, si vamos a sobrevivir esta pandemia, si no. Entonces debemos estar rectos en estos momentos delante del Señor. Y tenemos que modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar con tu familia, con tus amigos, con el mundo entero. Eso es lo que nos dice el Señor que debemos de hacer si hay una plaga. Número 1, reconocer que Él tiene el control. Número 2, humillarnos delante de Él. Número 3, orar buscando el rostro del Señor. Y número 4, hermanos, apartar de nuestros pecados. Como resultado, el Señor en Segunda de Crónicas 7, en ese capítulo 14, 15, dice, yo oiré desde el cielo, Dios oirá desde el cielo. Vamos a leer qué dice aquí para que ustedes puedan entenderlo mejor. Y bueno, aquí dice todo lo que tenemos que hacer. Déjame encontrarlo. Entonces os arrancaré de mi suelo que os he dado y esta casa que le he santificado a mi nombre. Dice que si no lo hacen, entonces le apartará su presencia y la convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Esto el Señor le dice si no hacen lo que les está diciendo. Pero si vosotros volvéis y abandonan sus estatutos y cubren mis mandamientos que he puesto delante de vosotros y servís y no les sirves a otros dioses ni los adoras, entonces dice el Señor que nos dará esto que Él menciona. Dice, entonces dice el Señor que Él nos va a dar. Aquí dice, perdón, pero es que en mis notas se me fue. Entonces, lo que Él nos dice, que si nosotros hacemos esto, que Él perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra y restaurará, dice, si hacemos esto. Entonces, primero dice el Señor que perdonará nuestros pecados, después sanará nuestra tierra, la restaurará y también perdonará, obviamente, todas nuestras iniquidades. Eso es lo que dice el Señor en estos versículos. Qué fuerte. Dice el Señor que si hacemos todo esto, Él va a perdonar nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero ahora hay que entender, no quiere decir que si el Señor en esta parte sana nuestra tierra. Sabemos que cuando hay una infección, hermanos, ya en el cuerpo de una persona, por ejemplo, cuando hay gangrena, y esa infección no se corta de raíz, pues va a seguir la infección. Entonces necesitan a veces amputar hasta donde no hay infección, porque si no, entonces va a infectar todos los demás órganos. El Señor que nos está diciendo, lo que yo les quiero decir con esto, que dice el Señor sanará nuestra tierra, pero tal vez ya la que los está infectando, lo que esté infectando en esta tierra son muchos hombres que son vanagloriosos, como dice la palabra de Dios en los últimos tiempos, que son hombres que solamente piensan egoístas, son vanagloriosos, piensan en él, piensan en el poder, son dueños de Satanás, son sus achiquincles. Obviamente para que Dios sane la tierra, tiene que quitar toda esa infección. Porque si no quita esta infección de estos hombres malos, como dirían por ahí, si el Señor no viene por nosotros, el hombre destruiría al hombre. Entre ellos se destruirían.
porque ya la infección está todo lo que da, todo esto que nos han contaminado, la maldad del hombre. Entonces Dios es su promesa que dice que si nosotros hacemos esto, Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. No sabemos si el Señor literal sane la tierra de esta pandemia, si nos dé una segunda oportunidad aún. Pero aunque no la sanara ya literal en estos momentos, si Él ya lo permitiera porque son sus tiempos, créeme que esa promesa la seguirá cumpliendo, porque Él tiene que cortar esa infección. Y para cortar esa infección y sanar esa tierra necesita, obviamente, pues destruir todo lo malo que existe en este mundo. Entonces se quedarán en el mundo los que realmente Dios ve ante sus ojos que merecen tener una sana tierra. Y es cuando Él esté frente al gobierno, sea el que gobierne el mundo. Es el momento en el que Dios cumplirá esa promesa, o puede ser que Dios nos pueda dar una segunda oportunidad y puede ser que sí quite esta pandemia, pero necesita quitar la infección porque si no a todo mundo va a infectar. Y tú dirás, pues que quite el coronavirus, que lo corte, ¿verdad? Pero como dijimos en la primera, nosotros no tenemos el control. Nosotros quisiéramos eso porque creo que no hay ni un ser humano en este planeta que no quiera eso en estos momentos. Pero hay que reconocer que Dios es el que tiene el control. Él es el que hace su santa voluntad, no nosotros. Y Dios no es malo, hermanos. Dios no es malo si está permitiendo todo esto. Al igual es para darnos una oportunidad porque Él viene pronto. Y la maldad va a estar a todo lo que da. Y eso es lo que nos dice el Señor, arrepiéntanse, volvamos a Dios, tal vez sea una oportunidad que Dios nos está dando en este momento para que nosotros podamos entonces reinar en esa promesa, ¿verdad? En donde dice el Señor que restaurará nuestra tierra. No lo sabemos, hermanos, solamente Dios lo sabe. Pero sean peras o manzana, nosotros tenemos que estar rectos en los caminos del Señor. Muchas gracias que hayan visto este video, les agradezco, si les gusta comparten, denle like y por favor suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga, lean la Biblia. Gracias.